A los que tuvieran posibilidad de poner el video, que porfa lo pongan. Y bueno, eh, hoy vamos a tener la compañía de Decio Machado, este, que es autor junto con Raúl Sivecki del libro que ustedes leyeron, ¿verdad? Cambiar el mundo desde arriba, los límites del progresismo, ¿verdad? Que estaría dentro de la sección de evaluación, digamos, de lo que, dependiendo de la corriente y dependiendo de quién lo diga, puede ser ¿no? Los gobiernos del socialismo del siglo XXI, los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda, eh, ¿verdad? Los gobiernos castrochavistas, dependiendo de quién sea, cómo habla y en qué tono. Tienen distintas denominaciones, pero todos entendemos más o menos. Decio, bueno, yo lo conocí sobre todo por sus artículos sobre Ecuador en la revista Sin Permiso, que es una revista de opinión, digamos, de actualidad, eh, que a mí me parece muy lúcida para entender los procesos sociales. eh, y además el ecuatoriano, que es uno, junto con el venezolano, uno de los procesos que fue más difíciles de entender porque está muy sesgado, ¿verdad? Es decir, en general la información que uno puede recibir de la prensa es bastante sesgada siempre. Entonces, Decio es una muy buena fuente para intentar entender por cabeza propia el proceso. Y, digamos, hoy nos va a acompañar para hablar del libro eh, y para... Y bueno, justo le decía a él que creo que el libro de él va a ayudar mucho también a esclarecer o ayudar a esclarecer algunas de las cosas que han estado pasando en el país, de hecho, desde esta última semana. Este, y entonces, bueno, yo sin más, ya saben cómo va a ser la dinámica, ¿verdad? Es decir, vamos a tener la presentación de Decio y, y luego preguntas y intervenciones y esto, y ya. Y sin más, le cedo la palabra. Gracias, Roberto. Bueno, gracias amigos por el rato que vamos a compartir, por el interés, ¿no? Y bueno, a ver, quiero decir que efectivamente nosotros publicamos este libro, Raúl, que es un buen amigo, y yo sacamos este libro, si no me equivoco, fue el año 2016, de alguna forma ya venían los fines de los procesos, lo que era lo que podríamos llamar el final de los procesos del ciclo progresista. Creo que en aquel momento, cuando estábamos escribiendo el libro, si no me equivoco en las fechas, nos encontramos ya con las elecciones que ganó Macri en aquel momento en Argentina. Ya estábamos en la autoría del libro porque ya atisbábamos, ¿no?, de que estábamos ante el fin del ciclo, aunque no se había materializado todavía en los procesos electorales esto. Y creo que inmediatamente después de publicar la primera edición de este libro, digo porque este libro ha sido publicado en múltiples países. La verdad es que, claro, estas son estas cosas de escribir con Raúl Sivecki, porque no es por uno, la verdad, ¿no? Quiero decir, pero ha sido publicado, si no me equivoco, bueno, en un montón de sitios y en varios idiomas. El caso es que creo que la primera edición que hicimos fue en Colombia y fue sacar el libro en Colombia, la primera edición, en la editorial Desde Abajo, unos buenos amigos que trabajan en el ámbito alternativo de la construcción de ideas, ¿no?, y de la publicación de libros, etcétera. Inmediatamente vino el proceso también ecuatoriano. En fin, quiero decir que de alguna forma se fue como concadenando lo que preveíamos y, digamos, eso le permite cierta vigencia y actualidad. ¿Qué es lo que os plantearía así inicialmente? Bueno, si están leyendo el libro, voy a intentar de alguna forma... permítanme que avance aquí, que estoy con algún problema técnico. Un segundito nomás, amigos, denme un minuto, porque... No sé por qué se me ha bloqueado una cosita. Bueno, les decía, mientras intento desbloquear esto, que la idea del libro, evidentemente, era hacer un análisis, una reflexión desde la izquierda, desde un pensamiento crítico de izquierdas, no conservador, digamos, sobre los procesos progresistas.
La sensación que teníamos Raúl y yo cuando escribimos este libro, y no solamente nosotros, sino otros amigos con los que discutimos en foros internacionales, etcétera, era que de alguna forma había un discurso muy lineal, digamos, desde el pensamiento crítico con respecto al progresismo, ¿no? A esto que hemos llamado el progresismo. Y ese discurso tan lineal, digamos, tenía problemas serios en materia de que el pensamiento crítico se había quedado como una forma o una lógica de justificar, digamos, este tipo de gobiernos. Nos encontrábamos con que gran parte de algunos amigos, intelectuales, académicos, etcétera, en lugar de, digamos, trabajar desde esta lógica del pensamiento crítico, trabajaban más bien desde una visión, no quiero ser así como malo, ¿no? Es decir, pero desde una visión un poquito como justificativa de todo esto, ¿no? Más que anticiparse a los procesos, eran como justificadores de los procesos. Esto nos hizo pensar mucho y de alguna forma planteamos esto. ¿Cuál era la idea que teníamos? Verás, os voy a pedir un favor, Roberto. Voy a salirme un momento, pero para entrar inmediatamente, porque estoy con un bloqueo en la pantalla que no me permite abrir unos apuntes que tengo aquí para dar esta conferencia. Os voy a pedir 30 segundos, ¿sí? Salgo y vuelvo a entrar, ¿ok? Porque es algún problema aquí con esto, con la conexión. No sé qué es lo que me está pasando, pero no consigo abrir la presentación que os quería hacer, ¿sí? Darme esos 30 segundos, Roberto, ¿sí? Listo. No. No, voy a salirme un momentito. Con respecto al mundo progresista o al ciclo progresista, y que esa reflexión crítica, evidentemente nosotros lo queríamos hacer desde las izquierdas, somos gente que pensamos, digamos, tenemos una visión humanista de la vida y planteábamos que de alguna forma había que hacerlo desde ahí. Esto nos llevó a hacer el libro y el libro, como ustedes ven, empieza como haciendo un análisis de lo que fue, digamos, lo que fue el previo al ciclo progresista. Y el previo, digamos, el momento histórico previo al ciclo progresista es un momento muy rico, ¿no? Muy rico, quiero decir que asistimos a una serie de levantamientos populares, a grandes movilizaciones en América Latina entre los años 1989 con el Caracazo en Venezuela, que fue como una poblada espontánea, ¿no? Digamos, a eso le siguió el Inti Raymi en el Ecuador, que es el nacimiento del movimiento indígena, o sea, de lo que podríamos llamar los nuevos movimientos sociales en América Latina, o en el Ecuador en concreto. Luego le siguió el Ya Basta en México en 1994, que fue el alzamiento zapatista. Vino la caída de Abdalá Bucaram, que era un presidente loquísimo que teníamos en el Ecuador en 1997, con un levantamiento popular. Luego vino el marzo paraguayo, que fue también una poblada semi-espontánea en el 99, la guerra del agua en Cochabamba, en Bolivia, en el año 2000, la caída de Amílcar Maguad, otro presidente que teníamos en el Ecuador, que fue quien dolarizó el país a través de un levantamiento popular. Luego vinieron los Cuatro Suyos, que fue, digamos, una gran marcha organizada en el Perú en el año 2000, la caída de la Rúa en Argentina en el 2001. En fin, hay toda una serie de procesos que van entre el 89 y el 2013 que están referenciados brevemente en el libro y que de alguna forma lo que intentan expresar es, digamos, el dinamismo de las estructuras de los movimientos sociales, digamos, en esas luchas que podríamos llamar de alguna forma de resistencia o enmarcadas dentro de la resistencia contra la aplicación del neoliberalismo en América Latina. Ustedes saben que el neoliberalismo es un proceso que se empieza a implementar a mediados de los 80 con cierta agresividad, etcétera, en América Latina y que no nos ha traído más que dolor, digamos, sobre todo a los sectores históricamente olvidados, a los sectores más vulnerables de la población latinoamericana, a los que no somos las élites. En este sentido, digamos, lo que asistimos fue, digamos, a estas lógicas de gran vitalidad, es decir, de estas estructuras sociales que se levantaban contra, digamos, estas políticas neoliberales. Y esto es muy interesante porque además las estructuras, las lógicas que de alguna forma estaban inmersas en este tipo de levantamientos, en esta composición de tejido social que era insurgente, de alguna forma, son lógicas tremendamente horizontales.
la gran mayoría de todos estos movimientos a los que he hecho referencia y a los que no he hecho referencia, pero que están en el libro, digamos, son movimientos que se organizan de una forma asamblearia, donde la toma de decisiones suele ser muy horizontal, es decir, donde los procesos tecnológicos, es decir, como el Internet y cosas así, son incipientes, y esto hace que los sistemas sean asamblearios físicamente, o sea, que la gente se reúne, mingas, movimiento indígena, en fin, el zapatismo como nueva escuela de pensamiento, digamos, insurgente o rebelde en América Latina, y ese tipo de cosas. Esto, digamos, estos momentos de inestabilidad que conllevan que entre el 89 y el 2006, digamos, en América Latina cayesen una decena de gobiernos. Estoy hablando de Collor de Mello en Brasil en el año 93, de Carlos Pérez en el 93 en Venezuela, de Bucarán en el 97 en el Ecuador, de Cubas en el 99, de Maguat otra vez en el Ecuador en el 2000, de Fujimori en el 2000 en Perú, de la Rúa en el 2001 en Argentina, de Rodríguez Sá en ese mismo año 2001 también en Argentina, de Sánchez de Losada en el 2003 en Bolivia, de Gutiérrez en Ecuador en el 2005 o de Mesa, de Carlos Mesa, que ahora vuelve a tomar actualidad, ¿no? Es decir, en el 2005 en Bolivia. Es decir, que no era cualquier cosa estos levantamientos populares, sino que tenían capacidad de derribar a gobiernos, digamos, como digo, una docena de ellos en estos 15 años aproximadamente, digamos, de ciclo latinoamericano, 15, 16, 17 años. Con excepción del Perú, en todos los países sudamericanos donde hubo movilizaciones y levantamientos del progresismo, y levantamientos, el progresismo, esto que se llamó el ciclo progresista llegó al poder por la vía electoral. ¿Qué quiero decir con esto? De que estos movimientos que de perfil asambleario, es decir, muy horizontales, construidos desde el tejido social, es decir, tremendamente insurgentes, etcétera, y contestatarios, de alguna forma el acumulado político de todo este proceso, que lo hace, son estructuras que tienen un perfil mucho más arcaico, que son las estructuras clásicas de los partidos políticos, unos nuevos y otros no tan nuevos. El Partido Justicialista en Argentina no tiene nada de nuevo, ¿no? Y el kirchnerismo dentro del Partido Justicialista es quien de alguna forma acumula, digamos, las luchas piqueteras, las luchas contra el corralito, el crack del 2001, todo este tipo de cosas, es decir, lo acumula políticamente para hacer que un partido de corte clásico como es el Partido Justicialista, el peronismo argentino, es decir, gane las elecciones. En otros casos los partidos eran de reciente creación, el caso del Ecuador. Alianza País, que es el partido con el que Rafael Correa gana la primera elección en el año 2006 y comienza a gobernar en 2007, es un partido que se crea 6 meses antes del proceso electoral del 2006. Ahora, más allá de que sea nuevo o no, las lógicas en las que se movía el partido, es decir, cómo funcionaba el partido internamente, no dejaba de ser una reproducción clásica de los partidos latinoamericanos, es decir, de perfil de izquierdas o progresistas, es decir, nada que ver con el perfil de las organizaciones sociales o del tejido social que de alguna forma permitió los acumulados políticos para que estas opciones electoralistas ganasen. Es decir, era mucho más revolucionario, mucho más disruptivo, movimientos asamblearios donde la toma de decisiones estaba cerca de la gente, es decir, donde no había estructuras jerárquicas, es decir, donde, digamos, el colectivismo, la minga, el asambleísmo, etcétera, los mecanismos de funcionamiento. Esta es la gente que derriba los gobiernos, pero sin embargo el acumulado político de esto se lo llevan organizaciones de perfil tradicional, sean nuevas o no sean de reciente creación, da igual, pero son organizaciones que funcionan internamente con una lógica tradicional, una estructura de partido, digamos, sobre la que habría mucho que hablar ya en el siglo XXI sobre su vigencia y validez. En este sentido, yo creo que ahí hay un primer elemento sobre el que queríamos reflexionar en el libro y me parece que sigue teniendo actualidad en las fechas actuales, ¿no? En segundo lugar, estos movimientos eran de perfil súper horizontal y ciudadano, ¿no? Y esto significaba... Perdón que apague el teléfono este. Esto significaba que, digamos, algo que nacía de la sociedad, de lo civil, es decir, del descontrol, de la desobediencia, etcétera,
al final termina permitiendo, digamos, que estos acumulados que se hacen a través de los partidos políticos progresistas y que les permite ganar las elecciones, lo que hacen es, de alguna forma, una vez en el poder, tomar la vía del fortalecimiento estatal como vía para impulsar los cambios que, de alguna forma, programáticos que planteaba el progresismo latinoamericano. Fijaros la diferencia. Es decir, algo, es decir, insurgente que venía desde la gente, desde el tejido social organizado, termina siendo, es decir, termina desembocando en el fortalecimiento del Estado. Y digo esto porque, bueno, esto es un debate en la izquierda, un debate que no terminamos de solucionar nunca, pero debo decir que, no lo digo yo, un señor con barba hace 200 años decía que los estados no son neutros y que son herramientas, digamos, al servicio de las clases dirigentes o de las élites hegemónicas, ¿no? Es decir, no es una cuestión de llegar al Estado. Yo, con llegar al Estado, es decir, por muy revolucionario que sea, no voy a manejar el Estado a mi antojo, porque el Estado es una herramienta de la clase dirigente. Esto lo decía Marx, lo decía Engels, en fin, quiero decir, lo decían los clásicos, digamos, teóricos del marxismo, como digo, 200 años atrás. Claro, surgen dos problemas iniciales en esta cuestión, que están reflejados también en el análisis del libro, y es que los cambios que se necesitan y se desean, buena parte de ellos, de los que demandaban estos sectores populares, que son los que habían hecho caerse estos gobiernos y los que habían marcado la resistencia contra el neoliberalismo, en esa fase inicial del neoliberalismo, de implementación del neoliberalismo en América Latina, digamos, muchos de estos cambios que deseaban estos sectores no se procesan a través de la vía electoral, ni se procesan siquiera a través del aparato del Estado. Son otro tipo de demandas, es decir, desde los sectores populares, que no tienen procesamiento a través de las estructuras clásicas, digamos, del funcionamiento de la democracia liberal. Y, en segundo lugar, había un segundo problema, que nos guste o no, la democracia electoral ha sido creada para blindar los grandes intereses de los grandes propietarios y garantizar la centralidad del Estado ante la sociedad, ¿no? No para dar cauce a las necesidades de los oprimidos. Es decir, esto ha sido una carencia histórica siempre, ¿no? Yo os decía sobre este señor barbudo de hace 200 años, ¿no? Es Manifiesto Comunista, escrito en 1848, ya había una frase, voy a intentar recordar esto de memoria, pero decía algo así como que el Estado es un órgano de dominación de clase y un órgano de opresión de una clase por otra. De alguna forma, que el Estado era como la creación del orden que legaliza y afianza esa opresión, amortiguando la lucha de clases. Y eso realmente sigue teniendo vigencia. Eso es el Estado. Entonces, el Estado, como les decía, no es una cosa neutral que uno pueda manejar a su antojo cuando llega ahí. Es decir, no es un carro al que yo puedo girarle el volante a la izquierda o a la derecha según me den gana, sino que son estructuras enmarcadas en lógicas de poder que de alguna forma están tan contaminadas que están condicionadas en su gestión. Bien, dicho esto, es decir, lo que nos encontramos es, en todo caso, digamos que lo que asistimos fue un cambio de época. Pasamos de una época de convulsiones, de una década de convulsiones o década y media de convulsiones, estas caídas de los gobiernos, estas movilizaciones populares, etcétera, a, digamos, a una época donde se estabilizó la política por parte del Estado. El ciclo progresista es un ciclo de estabilidad política. Digamos que los grandes levantamientos populares, digamos, la organización de la insurgencia sin control por parte del Estado, ese tipo de cosas desaparece con el ciclo progresista. El ciclo progresista es un ciclo, digamos, de estabilidad política. Surgen tres constituciones post-neoliberales, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Hay un fuerte discurso anticapitalista en el discurso de las nuevas dirigencias progresistas, ¿no? Chávez, Correa, Evo Morales, quizás los más significativos, pero también los Kirchner, también Lula, ¿no? También incluso este señorito Ortega, ¿no? Vecino de ustedes, que no deja de ser un personaje bastante singular, digamos, tienen fuertes discursos, digamos, anticapitalistas y anti-norteamericanistas, antiimperialistas, vamos a llamarlos así, pero no se producen rupturas drásticas dentro del sistema político. Es decir, a excepción de Venezuela,
que es el proceso más avanzado, que luego puede ser fallido o no, esto lo podemos discutir, pero es el proceso más avanzado que intenta hacer cambios en los demás países. En ningún sitio se trastoca la matriz de acumulación económica del neoliberalismo, heredada por el neoliberalismo. Los que más ganaban siguen ganando más. Y en todo caso lo que hubo fue una transferencia de recursos de excedentes, y ahora voy a explicar esto, a los sectores históricamente olvidados a través de políticas de subsidios. No hubo rupturas drásticas con el sistema. No hubo reparto, digamos, de los grandes capitales acumulados durante toda la historia de devastación de las burguesías en América Latina, es decir, no hubo ajustes de estas características. ¿Listo? Hay 4 cuestiones que podremos definir como cuestiones comunes de los progresismos. Cada progresismo tiene su particularidad, no es lo mismo. Hay particularidades en Bolivia con respecto al Ecuador, del Ecuador con respecto a Venezuela, de Venezuela con respecto a Brasil. O sea, todos los países tienen sus cosas propias, sus procesos propios, sus singularidades, pero digamos hay 4 ejes, o al menos con Raúl detectábamos 4 ejes comunes en estos progresismos. Uno era el fortalecimiento del Estado, fortalecimiento, reposicionamiento del Estado. El neoliberalismo había reducido el Estado a su mínima expresión, había achicado el Estado en pro del mercado privado, de la regulación a través de esto que Adam Smith llamaba la mano oculta, ¿no? La mano invisible del mercado. ¿No? Digamos, lo que hace el progresismo es refortalecer, o sea, fortalecer y reposicionar los estados. Segundo, la aplicación de políticas compensatorias como eje de las nuevas gobernabilidades, esto que os estoy diciendo, ¿no? Es decir, los países latinoamericanos son productores de commodities, ¿no? En el caso de Argentina la soja, en el caso de Brasil la soja y el petróleo, en el caso del Ecuador el petróleo, en el caso de Venezuela el petróleo, en el caso de Bolivia el gas, ¿no? Somos productores de commodities. Esto significa que extraemos productos de la Pachamama, de la tierra, digamos, y vendemos eso sin valor agregado, ¿no? Esta es la cruda realidad de América Latina, es decir, la división del trabajo internacional, y digamos lo que hacen los gobiernos progresistas es renegociar con las extractivas el tipo del modelo de contratos, es decir, que tenían cada uno de estos países en los mecanismos de extracción. Esto hace que quede algo más de porcentaje, digamos, de dinero para el Estado, para las arcas del Estado. Esto genera un excedente, es decir, que son recursos del Estado, y ese excedente se convierte en políticas compensatorias, en políticas de subsidios para los sectores históricamente olvidados, los sectores históricamente marginados, ¿sí? No se reparte la riqueza de las élites que habían acumulado la riqueza. Eso solo ha pasado, no ha pasado en ningún lado, y en todo caso donde mayor avances ha podido haber en esto ha sido en Venezuela a través de políticas fiscales. Es decir, pero no se repartió las riquezas acumuladas por las grandes burguesías o las élites latinoamericanas. No se hizo en Bolivia, no se hizo en Argentina, no se hizo en Ecuador y menos se hizo en Brasil. Entonces, en este sentido, esto es otro elemento importante. Tercer elemento importante, claro, para tener ese tipo de políticas económicas había que agudizar el modelo extractivista. Y por lo tanto, el modelo extractivo de producción y exportación de commodities fue la base de la economía de nuestros países. Es decir, éramos países extractivistas y nos hicimos más extractivistas todavía. ¿Esto qué significa? Significa que hubo un proceso de hiperreprimarización de las economías, digamos, de América Latina, de las economías progresistas. Es decir, nos hicimos más dependientes de los mercados globales de los commodities. Para que nos entendamos, los mercados globales de commodities son mercados piratas, son mercados especulativos, donde se decide el precio del mineral en el mercado del oro, es en la Bolsa de Londres. Donde se decide el precio del crudo, del barril de petróleo, es decir, es en el mercado de Wall Street. No son los países productores los que se ponen de acuerdo para marcar el precio. Es el mercado especulativo de los commodities el que marca el precio. Y por último, o sea, que te genera dependencia. Tenían los gobiernos progresistas tenían un fuerte discurso soberanista, ¿no? Hablaban de la segunda independencia, cosas de ese tipo, pero a su vez en estos procesos de reprimarización económica se hacían todavía más dependientes del mercado global de commodities, del mercado capitalista de commodities. Es decir, íbamos a transformar el socialismo, me van a permitir el chiste, y vamos a alcanzar el socialismo a través de una mayor dependencia de los mercados capitalistas internacionales.
Y por último, es decir, el cuarto elemento común era la realización de grandes obras de infraestructura. Esto es importante, hubo un proceso de modernización de las infraestructuras, grandes megaproyectos petroleros, hidroeléctricas, carreteras, etcétera, sobre todo en América del Sur, auspiciados por UNASUR, por la COSIPLAN, etcétera, digamos lo que fue los proyectos SIRSA anteriormente, que luego cambiaron de nombre, etcétera, pero de alguna forma hubo una fuerte inversión de eso también permitida, o sea, con dinero que había del excedente petrolero, ¿sí? ¿Esto qué permitió? Permitió dinamizaciones internas de los mercados, eso es importante, esto movió la economía, porque hay muchos talleres auxiliares que trabajan en esas obras, se genera empleo a través de la obra civil, etcétera, etcétera. Pero permitió también una cosa que a la postre nos pasó factura, y es la connivencia entre el gran capital y las nuevas élites tecnoburocráticas que gestionaban el progresismo. Si uno quiere entender qué es lo que pasó con Odebrecht, qué es lo que pasó con Petrobras, qué es lo que ha pasado con varias de las grandes empresas latinoamericanas, algunas estatales, otras privadas, en sus connivencias, cómo han financiado campañas electorales, cómo compraron, digamos, dirigentes, burócratas, gestores del ciclo progresista, es porque uno tiene que reflexionar si realmente es posible, es decir, plantearte una agenda de transformación social y seguir conviviendo con el poder fáctico económico tal. Es decir, ¿eso es factible o eso al final desencadena en que uno de los dos gana y a la postre parecería que habrían ganado los sectores del capital sobre los elementos más, o al menos discursivamente más transformadores de América Latina? Creo que hay un elemento aquí, pasando de página, ¿no? Y después de definir estos 4 puntos en común, es decir, que es esto que, digamos, sobre todo los países más avanzados en los procesos, estoy pensando en Venezuela, Ecuador y Bolivia, se autodefinieron como socialismo del siglo XXI y se definieron como procesos revolucionarios, ¿no? Es decir, que nos llamábamos procesos revolucionarios. En Ecuador el proceso se llama nada más y nada menos que revolución ciudadana, ¿no? En Venezuela estamos ante la revolución bolivariana, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, estos llamados procesos revolucionarios, fueron nombres otorgados desde el poder a los procesos instaurados con triunfos electorales que comenzaron a administrar esa herencia estatal, digamos, de una forma distinta, es verdad, que la del periodo neoliberal, pero no necesariamente por eso rupturista o transformadora. En el Ecuador hacíamos el chiste de que teníamos una revolución ciudadana sin ciudadanos, ¿no? Es decir, que no había procesos de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones cotidianas de las formas de gestionar la política en el Ecuador, ¿no? En Venezuela quizás el proceso fuese un poquito más avanzado, pero en Bolivia tampoco lo sabía. En segundo lugar, ni los procesos constituyentes que planteaban en ese momento que iban a refundar el Estado, ni los gobiernos que estuvieron al frente de ellos impulsaron cambios en esta estructura estatal. O sea, quiero decir, no por tener señoras con polleras en los ministerios o no por tener, digamos, jóvenes con boinas rojas, digamos, dirigiendo instituciones públicas, es decir, significaba que tuviésemos una política, digamos, realmente alternativa y diferenciadora de lo que pasaba anteriormente, políticas rupturistas, ¿no? Por otro lado, la burocracia militar en todos estos países nunca fue tocada, ni las jerarquías trastocadas, ¿no? O sea, esa cultura vertical de los poderes fácticos, la iglesia, el ejército, etcétera, nunca se tocó. O sea, hubo un pacto de no agresión con estos espacios, ¿no? Claro, pensar que puedes llegar a pactos, es decir, con estas estructuras es, digamos, es una visión amable, ¿no?, de la realidad política. Las cosas, sobre todo, con unas élites tan poco patrióticas y tan salvajes como las latinoamericanas, ¿no? Y otro elemento que quedó ahí, sobre todo para los países que tenemos un fuerte componente, digamos, en materia de plurinacionalidad y del indígena, o sea, indígenas, movimientos indígenas, etcétera, donde eso tiene un peso importante, es que, digamos, esta nueva burocracia progresista nos habló de países multiculturales, multidiversos, de plurinacionalidad, etcétera, pero al final
nunca hubo autonomía real en los territorios indígenas, no ha habido gobiernos propios de los indígenas, es decir, cuando eso se ha intentado hacer ha significado conflictos e incluso represión por parte del Estado. Esto ha pasado en el Ecuador, eso pasó en el TIGMIS en Bolivia, esto ha pasado en varias experiencias de estas características, es decir, que esa plurinacionalidad fue una cosa que se quedó de alguna forma sobre el texto constitucional pero que nunca se materializó y que de alguna forma tuvo siempre una definición abstracta, ¿no? Cuando los territorios indígenas han dicho nosotros gobernamos nuestros propios territorios, de nuestros territorios sacan el petróleo y vamos a decirles que no saquen más petróleo porque no queremos que nos contaminen la Amazonía, lo que nos hemos encontrado es que ha intervenido el ejército para poner orden ahí, el ejército de los gobiernos progresistas. Entonces quiero decir con esto de que ahí de alguna forma hubo una falacia, digamos, construida en torno a una especie de literatura muy bonita y romántica, es decir, pero que nunca se plasmó, digamos, en cosas concretas. Digamos que las definiciones de socialismo que uno puede encontrar en los diferentes procesos, hay una ley de comunas en Venezuela, por ejemplo, que define el socialismo en uno de sus apartados, es decir, hay, digamos, los planes del buen vivir o del summa causae, ¿no? Que es un concepto del buen vivir desde la cosmovisión indígena que se utilizó aquí en el Ecuador para intentar plantear lo que sería una aproximación del estado del bienestar europeo como objetivo, o sea, la cobertura universal de la salud, cosas de ese tipo, el desempleo, digamos, servicios públicos en condiciones, etcétera, pero que se llamó summa causae y todo ese tipo de cosas, es decir, y que tuvieron, digamos, diferentes definiciones de socialismo. Si uno hace comparaciones de eso con lo que es realmente una definición real de lo que se plantea como lógicas del socialismo, se da cuenta, de alguna forma, de que digamos, eran definiciones de socialismo tremendamente forzadas y muy poco ajustadas a lo que es el concepto, digamos, de socialismo más tradicional, ¿no? Y creo que hay una lógica muy interesante que la dijo uno de los grandes teóricos y defensores de los procesos progresistas, que es un intelectual que además formó de los procesos progresistas y que se llama García Linera, ¿no? Álvaro García Linera, que fue el vicepresidente de Evo Morales y que es un tipo intelectualmente con reconocimiento en el mundo de las izquierdas latinoamericanas, etcétera, por lo menos de un sector de la inteligencia intelectual latinoamericana más orgánica, creo yo, no hablando en términos de Gramsci, decía que lo relevante en la transformación del Estado es que este proceso de modificación de la composición social del bloque en el poder del Estado y en los niveles superiores de la administración pública radica en la étnica y clasistamente las distancias sociales con el antiguo bloque de poder que son enormes. Él decía, ¿no? Es decir, hay una nueva clase gestionando de alguna forma el Estado, ¿no? Nosotros, ante lo que dice García Linera, decimos, no hubo una nueva clase gestionando al Estado, hubo una nueva clase, y esto es un debate que también está abierto y nunca solucionado, no está abierto, o sea, no está solucionado ni siquiera en Europa, digamos, sobre la tecnoburocracia del Estado, es decir, eso es una nueva clase. Nosotros pensamos que hubo una nueva clase de tecnócratas progresistas que buscaron su espacio como clase en, digamos, las clases dominantes. Y era una nueva clase, es decir, que se buscó su hueco entre las clases dominantes. Esa es la gente que, digamos, convivió gestionando millones y millones de dólares en megaproyectos. Esa es la gente que convivió negociando con las grandes extractivas de este país. O sea, de este país, de este planeta, es decir, las extractivas mineras chinas, las petroleras americanas, las petroleras chinas, en fin, las petroleras de diferentes francesas, etcétera, que vinieron aquí. Esa es esa nueva clase que vivió muy bien y que en Bolivia algunos llaman boliburguesía, en el Ecuador llamábamos tecnoburocracia correísta y en otros lados han tenido otros nombres, digamos, pero que de alguna forma constituyó una élite que estaba por encima de la gente a la que decía representar. Lo más parecido que había en el Estado o en el legislativo, en estos regímenes con respecto al pueblo, eran las señoras que limpiaban el legislativo o las instituciones del Estado. O sea, los servicios de limpieza, no los gestores del Estado.
En ese sentido, me parece que esas diferencias se marcan y por tanto ponemos en cuestión este tipo de afirmaciones, me parecen más propagandísticas que otra cosa de, digamos, teóricos o justificados de estos procesos como García Linera. Quiero ir terminando planteando algunos elementos más. Digamos, el progresismo significa un reposicionamiento del Estado y el cierre del ciclo de luchas. Y esto es muy importante, porque si uno viene de una cultura de izquierdas, debería entender algo que dijo Lenin 100 años atrás, algo así como que la clase obrera, hablaba Lenin en esos términos, ¿no?, en aquella época, la clase obrera aprende más en un día de lucha y en 100 años de escuelas de capacitación. Es decir, pues bien, precisamente lo que hizo el ciclo progresista fue terminar con el ciclo de luchas. Es decir, la realidad de los gobiernos progresistas, digamos, de alguna forma lo que hizo fue cooptar gran parte de los gestores que venían del tejido social, de las organizaciones populares, del tercer sector, etcétera, quiero decir, llevárselos al Estado para montar esa nueva tecnoburocracia progresista, y esto, digamos, lo que hizo fue generar un fuerte debilitamiento en esos movimientos de luchas sociales que había anteriormente a la llegada de estos gobiernos, es decir, que se quedaron tremendamente desarmados. Si uno mira cómo está el movimiento indígena hoy en Bolivia, es decir, se dará cuenta que ha tenido 3 rupturas el movimiento indígena en Bolivia, es decir, y que el peso del movimiento indígena en Bolivia está muy lejos de ser el peso, es decir, del movimiento indígena que derribó, digamos, a Carlos Mesa o que hizo los levantamientos del Alto. Esto en el Ecuador lo mismo, digamos, el movimiento indígena ecuatoriano, la CONAIE, que es la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, que sería el movimiento social más importante junto con el movimiento de los sin tierra en Brasil, digamos, de América Latina, cada uno en su proporción. Brasil es un gigante, ¿no? Ecuador es más pequeñito, pero digamos en su proporción, en su capacidad de incidencia, quizás los 2 movimientos sociales más importantes de América Latina durante el último periodo, hoy están tremendamente desarticulados. Tanto el movimiento de los sin tierra en Brasil, y los ha desarticulado el PT, es decir, como el movimiento de la CONAIE y los articuló el correísmo. Quiero decir con esto de que, de alguna forma, esto, digamos, no trabajó desde nuestra visión, evidentemente, de nuestro punto de vista, en pro, digamos, a la emancipación, sino más bien debilitando estructuras o herramientas que sirven para la emancipación. O sea, desorganizó de alguna forma la fuerza insurgente del pueblo. Voy a hablar en términos clásicos, ¿sí? Y por último, digamos, hay un precio, ¿no?, que se paga, digamos, en la lógica de estos discursos de proyectos de desarrollo, modernización, basados en la lógica extractivista, y ese precio que se paga es al final la captación por parte de las estructuras de poder clásicos, económicas, digamos, por parte de estos gobiernos. Y digo esto porque eso lo vivimos, es decir, al final ha habido imposiciones tal. Nos dicen, y les voy a hacer una reflexión a ustedes, porque Costa Rica no está exento de esa realidad, ¿sí? Nos dicen, nosotros ya no le vamos a pedir ningún préstamo más a las instituciones de Bretton Woods, al FMI, es decir, porque el FMI nos obliga a tener políticas de ajuste estructural. Lo están viviendo ustedes en Costa Rica en este momento, ¿sí? Lo estamos viviendo en Ecuador en este momento con este gobierno que tenemos, que es un gobierno bastante pendejo, ¿no? Es verdad, y tienen razón. Nos dan las fuentes de financiamiento los chinos, ¿no? Los chinos no nos piden planes de ajuste estructural, no se involucran en nuestra política, digamos, nacional. Y yo les digo, reflexionen ustedes cuál ha sido el desarrollo, dónde han ido los fondos chinos, por ejemplo, en materia de infraestructuras. Y se darán cuenta de que hemos modernizado puertos en el Pacífico, hemos generado nuevas vías como el biocorredor Brasil, Colombia, Perú, es decir, para poder llevar soja a puertos del Perú, soja que salía antes por el puerto de Santos en el Atlántico. Hemos generado puertos de alta profundidad en Chile, en Perú, en Colombia, en Panamá. Estamos generando, o se iba a generar, aquel megaproyecto alternativo del Canal de Panamá en Nicaragua, ¿recuerdan? Con fondos chinos, etcétera. Es decir, ¿no nos condicionaron o sí nos condicionaron? Porque, es decir, pusieron donde ellos querían geopolíticamente los fondos.
¿Me explico? Y eso también es un condicionamiento de la política que los gobiernos progresistas o no supieron ver o nos creen pendejos y no nos quisieron contar. Entonces, en este sentido, lo que les digo es que hagan esa reflexión. Se gestionaron oleoductos y hay planes para generar plantas de licuado. Hoy todo el gas que saca lo exporta a los países periféricos de Bolivia a través de gasoductos. No hay plantas de licuado de gas. Ese gas no se puede transportar si no es por oleoducto. Hoy ya tenemos puertos en el Pacífico, es decir, para aportar grandes producciones envasadas de gas licuado. Es decir, esto se llama geopolítica energética. Y la tienen los chinos, como la tienen todos los países del mundo, es decir, en sus planes quinquenales. Y uno puede encontrar en sus planes quinquenales que los propios chinos dicen tenemos necesidad de diversificar nuestro suministro de gas. Y para diversificar nuestro suministro de gas apoyaremos a países, es decir, que nos puedan suministrar gas. Hoy Bolivia no es un proveedor de gas en China. Dentro de unos años, cuando esas plantas de gas licuado estén, es decir, y con estos puertos de alta profundidad ya modernizados e instalados en el Pacífico, Bolivia será un proveedor de gas chino. Y esto no es por el bien de Bolivia, esto es por la política de seguridad energética de China y está implementada así. Entonces, en todo caso, los chinos demuestran ser más inteligentes y menos burdos que el FMI, es decir, pero no por eso dejan de intervenir en nuestras políticas nacionales. Creo que hay un elemento que es importante y este elemento de la reprimarización. Quiero hacerles una anotación histórica. Nosotros llamamos a estos procesos, sobre todo algunos académicos, ¿no? Valedores de estos procesos, estoy pensando en Ernesto Laclau, ¿no? Ya fallecido, buen tipo, ¿no? Es decir, con una teoría determinada, uno no la comparte, es decir, pero bueno, era un buen tipo. Su señora, ¿no? La que fue su compañera, la Claude, Chantal ¿no? Mouffe. Mouffe, en fin, quiero decir, otros tipos de estas características nos hablan de neopopulismos y hacen bien en hablar de neopopulismo. Cuando ellos hacen la definición académica de neopopulismo, nosotros vivimos una época de populismo, ¿no? Getúlio Vargas, Perón, quizás los más significativos, y hubo otros, ¿no? En América Latina, a mediados, vamos a decir así, entre los años 30, 50, etcétera, ¿no? João Goulart, en Brasil, ¿no? El Estado Novo, todo eso fue una época anterior de populismos. Y ahora comparen los populismos. El neopopulismo del ciclo progresista al que estamos haciendo referencia, el neopopulismo, el segundo populismo, la segunda oleada de populismo norteamericano, y aquel viejo populismo. Y yo les digo, ¿quién industrializó Argentina? ¿Y quién creó la clase obrera argentina? ¿Y quién creó el tejido sindical tan importante que tiene Argentina hoy? Es decir, aquel populismo, peronismo, en un pacto con las burguesías, en un pacto que podemos llamar gramsciano, ¿no? Es decir, con las burguesías, digamos, generó un proceso de industrialización que permitió que Argentina tenga un nivel de valor agregado determinado y que se generase de alguna forma clase obrera, es decir, trabajadores en el ámbito de la industria, industrial, etcétera, en aquel capitalismo de aquellos años. Hoy estamos en una fase de capitalismo cognitivo más complejo, ¿no? Es decir, ¿quién generó la clase obrera en Brasil, país más industrializado de América Latina? Los procesos, digamos, progresistas, de alguna forma. Es decir, en estas alianzas con las burguesías y con el propio ejército, ¿no? Es decir, entonces, si uno mira eso y luego mira esto, y lo que nos encontramos es que estos procesos de neopopulismo lo que hicieron fue reprimarizar las economías, hacerlas más dependientes todavía de los mercados internacionales, es decir, hacerlas más dependientes de los centros especulativos mundiales como la Bolsa de Londres, Wall Street, etc. Es decir, lo que pensaremos es que fueron más transformadores. Gobiernos como el de Perón y gobiernos como el de João Goulart, por poner dos ejemplos concretos, a gobiernos como el de Chávez, el de Correa o el de Evo Morales. Lo voy a decir así de crudo, sé que esto levanta ampollas, es decir, pero esto es lo que pensamos. Es decir, pensamos que fueron más transformadores aquellos gobiernos que estos. A su vez, creo que hay, digamos, un elemento final, y es que el progresismo se quedó en un debate economista.
Es decir, que al final nos quedamos en estas lógicas de, nos salimos de la lógica del FMI y de la hegemonía norteamericana para ponernos en otra lógica, digamos más en el eje actual, ¿no? De Asia, del sureste asiático, en fin, de estas cosas, etcétera. Hablamos de soberanía y es verdad que hubo intentos de construir el bloque regional a través de la UNASUR, digamos los países más avanzados ideológicamente a través del ALBA, ¿no? Cosas de estas características, pero fíjense ustedes, es decir, nos quedamos siempre en el debate economicista. Y creo que aquí hay un elemento muy importante, digamos, que es la confianza en esta lógica del crecimiento económico, que fue la apuesta que hicieron los gestores del capital, los nuevos gestores del capital, digamos, en el ciclo progresista, porque al final, ¿qué fueron los gobiernos progresistas? Gestores del capital, no destructores del poder del capital. Y en este sentido me parece que hay un elemento muy interesante, y es que no sé, había un marxista portugués, un economista que se llamaba João Bernardo, que decía que una ideología del poder, o más exactamente una de las ideologías de la reorganización y el desarrollo, es el poder del poder capitalista, ¿no? Es el poder capitalista, ¿no? Nosotros no cuestionamos lógicas de vivir, es decir, ni de tomar las decisiones. No cuestionamos la democracia liberal, no cuestionamos cómo se tomaba, no cuestionamos cómo está conformado el Estado, no transformamos el Estado, es decir, no transformamos la matriz de acumulación. Seguimos pensando que el bienestar nos llegaría a través de generar, digamos, mayor crecimiento económico. O sea, todavía el socialismo del siglo XXI siguió pensando que crecer en el PIB era el mecanismo por el cual luego se podría redistribuir. Algo que, evidentemente, en tiempos de crecimiento, donde muchos estamos trabajando lógicas de postdesarrollismo, etcétera, pues, y evidentemente el extractivismo deja bastante que desear. Evidentemente las políticas en el marco, digamos, del disciplinamiento y control social, el basar el eje económico y la matriz de acumulación a través de dinámicas que tienen que ver con el crecimiento del extractivismo, o sea, mayor extractivismo, mayor excedente, mayores recursos para ser transferidos a los sectores históricamente olvidados, mayores recursos para políticas de subsidio, significa que, digamos, uno se pone una dentadura a costa de la dentadura de algún otro, ¿no? Entonces, de alguna forma, quienes sufrían las presiones o sea, en los territorios que sufrieron la presión extractivista, que territorios amazónicos fundamentalmente, con gran biodiversidad natural y con, digamos, muchas culturas étnicas diferentes, es decir, sufrieron de alguna forma la presión del extractivismo a través de mecanismos de represión, y eso lo hemos vivido en todos nuestros países. Lo vivimos, bueno, evidentemente, bueno, yo no me atrevería a decir que Bachelet fue progresista, ¿no? Pero bueno, vamos a meterlo ahí, es decir, Bachelet, ustedes saben la guerra que estuvo que mandar con los mapuches, es decir, sobre todo en la zona sur del Biobío, etcétera, con intereses de multinacionales españolas en este caso, como Endesa o Hidroeléctrica Española, que actuaban en el Biobío, y digamos cómo fue los conflictos, incluso se les acusaba de terrorismo a los compas mapuches durante el periodo de Bachelet, y hubo sentencias por terrorismo. En el Ecuador, que es un país donde el terrorismo no ha existido nunca, es decir, tuvimos 200 y pico casos de dirigentes indígenas, digamos, acusados por terrorismo, cuya acto terrorista era corte de carreteras, ¿no? Cierre de vías, ¿no? Algunos de ellos condenados a 4 años de cárcel, ¿no? Es decir, por actos de estas características. En Bolivia tenemos todavía la imagen del Tignis, cuando la población indígena se resistió a que el Tignis, si ustedes conocen o no saben, les digo, es un territorio, una reserva natural, es decir, con una alta biodiversidad, por una serie de intereses que tenían que ver con la política expansionista brasilera, es decir, se generó una vía que además tenía intereses para, digamos, el flujo de productos de commodities, soja básicamente. Hubo resistencia y al final Evo Morales, el presidente indígena, terminó mandando a la policía a reprimir al movimiento indígena que se estaba manifestando en el Tignis. Esto es uno de los episodios más
heavy metal, ¿no? Podemos así, de este periodo, y digamos más inconsecuentes, ¿no? Entonces, de alguna forma, es decir, asistimos a estas inconsecuencias. Y por último, me parece que es importante hablar de estas nuevas élites burocráticas, y aquí sí voy a terminar. Porque es todo un debate, ¿no? Y creo que es un debate que además tiene anclaje histórico. Yo sé que ustedes estudian historia, ¿no? Con Roberto, y quiero hacer referencia a esto, es decir, decía, hay digamos, un clásico del pensamiento libertario, ¿no? Que es Piotr Kropotkin, ¿no? Que, digamos, cuando deseaba la profundidad de la corrupción moral en la Revolución Francesa, decía que Robespierre, Danton y los jacobinos y los bertistas se pasaron de revolucionarios a hombres del Estado, ¿no? Cuando tomaron el poder, ¿no? Eso decía Kropotkin hace mucho tiempo. Kropotkin era un antiestatista, evidentemente, es decir, pero que quiero aprovechar esto simplemente para decir que, digamos, las burocracias que han acompañado la historia de la humanidad, su fuerza y su fragilidad son el reflejo de la sociedad. Cuando las burocracias son fuertes, las sociedades son débiles. Y cuando las burocracias son débiles, es decir, es porque la sociedad consiguió tener cierta fuerza. Y lo que pasó en ese cambio de ciclo entre los procesos de luchas, por donde empecé la conversa, entre el 89 y el 2006 sobre todo, es que las burocracias estatales se habían convertido en débiles porque el propio neoliberalismo las había debilitado, es decir, pero los procesos de estabilidad política que generó el progresismo de alguna forma mató, es decir, la fuerza de las sociedades en lucha, y por eso las burocracias progresistas se convirtieron en elementos muy débiles. Braudel, que es un historiador muy interesante, decía que el capitalismo solo triunfa cuando se identifica con el Estado y cuando es el Estado. Y esto no lo decía solamente Braudel, el propio Claudio Kaff en la actualidad tiene algunos trabajos sobre esto. No hay capitalismo fuerte sin Estado fuerte. Por lo tanto, vamos a dejarnos de tonterías de que fortalecer el Estado significa debilitar el capitalismo, porque es una verdad. Y eso no se puede mostrar empíricamente, es decir, eso es un discurso inocuo, es decir, que no tiene solidez académica y tal. Y el propio Wallenstein, el viejo amigo Wallenstein, decía que el Estado es un elemento que forma parte del funcionamiento del propio sistema capitalista, no es una alternativa al sistema capitalista. Entonces, me parece que, y aquí sí que se abre un campo nuevo para repensar, y esto tiene mucho que ver con algunas cosas que nos están enseñando los amigos del sur de México, el neozapatismo, ¿no? Digamos en Chiapas, etcétera, tal. Me parece que si uno quiere repensar alternativas al mundo de hoy, y falta nos hacen, ya ves en qué situación estamos, nos han puesto hasta bozal, ¿no? En los últimos meses. Es decir, tendremos que pensar en que a lo mejor la alternativa no pasa por el Estado, sino que pasa por otras lógicas que aún están por reinventarse. Es decir, que tienen que ver más con nosotros que con ese ente, es decir, que no deja de ser una lógica o una herramienta de dominación. En este sentido, yo les dejo ese debate ahí. Nosotros nos alineamos de alguna forma a ese tipo de pensamiento. Es un pensamiento que está abierto, no tiene fórmulas mágicas, es decir, no hay librillo, no tenemos manual. Es decir, tenemos que pensarlo entre todos y todas, pero evidentemente consideramos que es ahí por donde va la cosa. Y consideramos de que hay en este momento algunos movimientos que nos enseñan. Ante el clásico discurso izquierda-derecha, el clivaje izquierda-derecha, ante el discurso progresismo, ante el discurso Estado-capital, ante todos estos tipos de clivajes, digamos, más heredados del siglo XX, nosotros decimos que hoy el movimiento social más importante de América Latina es el movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres no se identifica necesariamente con un movimiento de izquierdas, no es de per se de izquierdas, sin embargo tiene la capacidad de mover masas, es decir, bajo esquemas o discursos tan radicales, eslóganes tan radicales como discutir el patriarcado. Discutir el patriarcado es discutir el sistema. Discutir el patriarcado es discutir el capitalismo. Discutir el patriarcado es discutir la construcción social en la que vivimos. Eso lo hacen las mujeres sin reivindicar ni al Estado, ni a la ideología de izquierdas, ni al progresismo, ni a Lenin, ni a Bolívar, ni a nadie más. Es decir, me parece que de esas cosas tenemos que aprender, ¿no? Y aquí me quedo, amigos. Gracias por prestarme atención en este ratito.
Bueno, agradecerle a Decio. Hay varias preguntas en el chat. Yo no sé si alguien quiere hacerlas así en cara a cara virtual antes o no sé si leemos primero las preguntas. Yo no leí las preguntas cuando estaba hablando, disculparme porque estaba en otra cosa, no me había ni dado ni cuenta. Estaba oyendo los pips estos, pero no había leído. ¿Las leo ahora? ¿Las lee Roberto? ¿Cómo hacemos esto? ¿No? Sí, sí que alguien iba a hablar, no sé, sonó un sonido. Entonces, normalmente como en las sociedades precapitalistas, la voz tiene primacía sobre la letra escrita. Entonces, si alguien quiere hablar primero, tiene primacía, como en Platón. como- Muy bien. pero parece que no, toda la gente es muy moderna, entonces hay primacía de la palabra escrita sobre la palabra hablada. Bueno, hay 3 preguntas ahí. Bueno, Eh, Roberto, Dale, profesor, si Luis, quiere hola, hago si quiere hago la mía así, por palabras, claro, que es mucho mejor, yo la prefiero también. adelante. Este, bueno, en primer lugar, agradecerle, sí, por su presencia y muchas gracias, muy interesante su presentación. No, la pregunta mía era un poco, sí, sobre lo que hablaba usted. Eh, Me gustaría saber su opinión, digamos, sobre el rol, entonces, que usted cree que debería jugar la democracia, digamos, eh, incluso en una etapa donde ya se haya alcanzado algún tipo de reforma social más profunda, ¿no? ¿Cuál debería ser la forma de organización del Estado, ¿no? No necesariamente en la transición, sino incluso cuando ya se ha consolidado más. Porque sí, obviamente sí llama mucho la atención las experiencias, por ejemplo, en Nicaragua, que la tenemos cerca aquí, en Bolivia mismo, ¿verdad? Este, y bueno, cómo se utilizó de alguna forma el Estado, digamos, lo que usted ha venido analizando un poco, cómo se ha utilizado el Estado y el sistema democrático sobre todo para tomar el poder, digamos, de un poco de la izquierda, digamos, con esa pretensión, pero no sé si usted considera que tal vez no se alcanzó lo que se buscaba en última instancia, parece ser el caso. Pero yo sí le pregunto cuál sería para usted el rol de la democracia, porque hoy por hoy se sigue hablando con tanta intensidad de la democracia, ¿verdad? Que parece que estamos sometidos al democratismo, por llamarlo así. Entonces quería oír su opinión al respecto. Claro, estamos sometidos al centralismo democrático, que es lo más triste de esto, ¿no? Porque parece que, digamos, cuando uno asume posturas radicales, es decir, se convierte en un extraterrestre, ¿no? O sea, yo digo esto porque, claro, si uno analiza qué es lo que ha pasado con este proceso, digamos, de financiamiento de la ideología neoliberal o postliberal, porque no sé si neoliberal es el término más ajustado, pero bueno, puedo utilizar neoliberal, que es el que utilizamos mayoritariamente todos. Es muy curioso, ¿no? Porque tú analizas en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, los impuestos, digamos, por excedentes de las empresas, o sea, por generación de beneficios y tal, alcanzaban incluso el 91%. Esto se mantuvo, digamos, hasta largo de la década de los 40, hasta primeros de los 50. Sin embargo, hoy, si tú le dices en cualquier país de estos, es decir, que, oiga, si usted gana $1.000.000, ponga la mitad como impuestos, te has convertido en un bolchevique radical, psicópata y no sé qué. Entonces, en este sentido, me parece que ha cambiado tanto la lógica que es importante como analizar esto bien. Mira, yo creo que, primero, yo creo que las democracias, esto que llamamos democracia liberal, en lo que vivimos, o lo que llamamos comúnmente democracia, porque si este marco de democracia liberal, capitalista, patriarcal, etcétera, tal, no es democracia. Así que digo una cosa así que es muy evidente, pero lo que quiero decir es que las lógicas para llegar al poder, la fuerza de los poderes fácticos, es decir, la influencia o sea, cómo se hace incluso la propia carrera electoral, quién tiene plata y quién no para pagarse una campaña electoral, qué partido está estructurado en el poder y quiénes no, quiénes no sé qué, o sea, hace que eso no sea juego limpio. Si uno quiere encontrar democracias reales, las democracias reales no tienen por qué ser, digamos, establimentales, es decir, pueden ser de otro tipo, ¿no? Yo tuve ocasión de visitar hace un año y medio aproximadamente Rajova, ¿no? Yo vi una democracia en Rajova, ¿sí? Una democracia en guerra, ¿eh? Montada por kurdos y con un fuerte papel de las mujeres kurdas, ¿sí?
Es decir, eso me pareció democracia. Y he tenido, soy un invitado habitual de la escuela de la Universidad de la Tierra en Chiapas y tenemos conferencias en los Caracoles y es verdad que son poblaciones pequeñas, que son lógicas diferentes, porque claro, un caracol está compuesto por un número de habitantes inferior al de México, ¿no? Evidentemente, pero te digo, eso me parece democracia. No el sistema de representación política en México. Eso no me parece democracia. Entonces, en ese sentido, lo que te quiero decir es que quizás deberíamos hacer un esfuerzo por redefinir conceptualmente algunos términos, ¿no? Yo creo que eso va haciendo falta, ¿no? Decía Wallenstein que esto era uno de los elementos así fundamentales para incorporar en el siglo XXI, ¿no? Quiero decir, redefinir términos, ¿no? Creo que alguna gente intenta hacer eso. Algunas líneas de pensamiento porfordista, con Negri, con alguna gente está intentando darle vueltas a esto. Creo que algunas gentes hemos decidido, a pesar de que hemos tenido formación marxista y muy marxista y que venimos de lógicas de la extrema izquierda. Yo me he educado en una cultura trotskista, me formé, digamos, en el mundo de la Cuarta Internacional, etcétera. Quiero decirte, pero yo te digo, mi pensamiento personal, Raúl, el otro autor, viene del mundo del maoísmo, latinoamericano, pero somos gente que hemos hecho una evolución y hoy ni siquiera nos atrevemos a definirnos así como izquierdas, porque nos parece que mientras la izquierda no tenga, digamos, alternativas económicas, planteamientos lógicos y tal, pues, ¿de qué? O sea, para mantener este debate, ¿no? Una parte de las críticas de los sectores que criticaban al progresismo latinoamericano desde la izquierda eran sectores que decían, eso no es izquierda de verdad, ¿no? Yo como que ni siquiera me apetece ya hacer ese debate, ¿no? Porque creo que la lógica no está ahí. Es lo que os decía antes del movimiento de mujeres. Es que hace falta ser de izquierda para ser transformador. A lo mejor reivindicarte de izquierda no te hace tan transformador. Eso es el ejemplo del ciclo progresista, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que hay que repensar conceptualmente todo esto, ¿no? Me parece que Negri acierta utilizando algunos términos de Spinoza, algunos pensamientos de Spinoza actualizados, ¿no? Cuando habla de que la vida es resistir. Yo creo que en la lógica de la resistencia es donde nos hemos construido, donde tenemos, digamos, nuestros procesos, donde nos hacemos personas y colectivos, y donde vivimos el procomún, ¿no? Es decir, las lógicas tal, y me parece, y donde liberamos territorios, ¿no? Y todas las democracias que yo conozco en este momento, de que he tenido ocasión de verlas in situ, me parecen democracias periféricas, ¿no? Rajova, Chiapas, el Biobío con los mapuches, algunas zonas en el Perú, es decir, de poblaciones indígenas, Sarayaku en Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana, en fin. Me parecen más reales esas democracias que otras. Entonces, esto, claro, actualiza una lógica también como muy conflictiva, ¿no? Muy alternativa, muy antisistémica, que es que quizás las democracias tienen una lógica de mayor construcción en lo local, ¿no? Que en lo nacional, ¿no? Con lo cual incluso deberíamos repensarnos la geografía política de nuestro planeta, ¿no? De alguna manera. Pero te lo dejo ahí, sé que es muy ambicioso lo que digo, sé que es también un poco utópico si quieres, es decir, los estados están ahí, los poderes están ahí, las fronteras están ahí, es decir, pero de alguna forma me parece que si no empezamos a plantearnos alternativas de estas características, difícilmente vamos a poder construir un sistema alternativo, ¿no? Y tenemos necesidad de un sistema alternativo. O sea, ya la huella del impacto ecológico ya no se soporta, el sistema de producción hace aguas, la presión que marca la pandemia, de alguna forma, de esta última pandemia, te aboca a una nueva lógica de distanciamiento social donde nos van a meter en casa y esto no se va a acabar el año que viene ni con la vacuna de no sé qué, eso es una bobada, es decir, esto es una lógica sistémica. Entonces, me parece que si no empezamos a reproducir alternativas radicales, difícilmente vamos a poder combatir eso. Y esas alternativas radicales tienen que ver, por un lado, con el marco conceptual y por otro lado, evidentemente, con la acción, ¿no? La acción y la praxis, ¿no? Más cosas, amigos. Nicolás, vos tenés una pregunta, ¿querés hacerla de una vez? Claro, porque me Dale. pone a escuchar, acá está lloviendo a cántaros. Sí, aquí también. Bueno, que desde ya hace un par de años hemos visto movilizaciones masivas en contra de diversas políticas neoliberales. Antes de la pandemia la podíamos ver en Chile, Irak, Líbano, etcétera. Y ahora con la pandemia también estamos viendo
lo mismo estamos, y también contra represión policial, obviamente. Colombia, Chile, Indonesia, Estados Unidos y acá en Costa Rica hace como una semana, un poco más, eh, yo diría que casi estalló porque y nos tomó a muchos por sorpresa un movimiento en contra de planes neoliberales, algún contrato con el FMI. Es un movimiento, diría que casi desorganizado, excepto por una cooptación de políticos más tradicionales. Pero entonces mi pregunta es, ¿cómo es que la izquierda revolucionaria se debería involucrar en este tipo de movimientos de masa o sea, tiene un poco de definición de clase, pero va desde la pequeña burguesía, a los desempleados, a trabajadores sindicales, a estudiantes? Entonces, en su opinión, ¿qué sería la manera más efectiva de organizar e involucrarse en estos movimientos? Sí, es una gran pregunta, muy buena pregunta, ¿no? Claro, y además creo que la formulas muy bien, verás. O sea, quiero decirte que es Nicolás, ¿no? Nicolás es, ¿no? Creo que la formulas muy bien, Nicolás, porque mira, hay un tema que es, o sea, digamos en otro contexto, ¿no? Que no es lo que trabajamos en el libro, pero de alguna forma el sistema de representación política, en todos los sentidos, el electoral, el de los partidos, etcétera, es un sistema de representación, si lo analizas bien, del siglo pasado. Es decir, desde que ha empezado este siglo XXI, es un sistema de representación que está haciendo crack. Las coyunturas, o sea, los episodios políticos más interesantes de este siglo, desde mi punto de vista al menos, o sea, son las primaveras árabes, el 15M en España, los chalecos amarillos, los Occupy Wall Street, Londres, Hong Kong, ¿no? El Occupy Wall Street no es el Occupy Wall Street, son 500 Occupys en diferentes puntos de los Estados Unidos, ¿no? En ese periodo, ¿no? ¿Quiénes eran los protagonistas de los Occupy Wall Street, por ejemplo? Era gente que había votado por Obama, por el famoso cambio en el primer proceso electoral que ganó Obama, 2008, que se vio decepcionada con Obama. Es decir, y que luego se da en las calles en esta lógica de los Occupy y tal. Esto en América Latina ha tenido su canalización en el junio del 2013 en Brasil, contra un gobierno progresista, fíjate, el gobierno de Dilma Rousseff, jóvenes que salen a la calle con la excusa, digamos, de la subida del precio del transporte para los estudiantes, con un movimiento que se llama Pase Libre, es decir, pero que de alguna forma luego eso se convierte en 20 millones de brasileños al mismo tiempo en diferentes ciudades movilizándose. Y lo hemos visto, digamos, ahora más recientemente, ¿no? Los movilizaciones de octubre en Ecuador, que es donde arranca el temblor de alguna forma y se propaga a Chile y se propaga a Colombia en noviembre y, digamos, y esto se secciona por la pandemia, ¿no? Es decir, que por las lógicas de distanciamiento social nos meten en casa con esta mierda de bacteria. Es decir, pero que de alguna forma había gobiernos como el del Ecuador que le faltó esto para irse al carajo, o sea, para caerse, ¿no? Chile, Piñera estaba contra la pared también. Y bueno, lo de Colombia, digamos, duró menos y ahora ha vuelto a reactivarse en las últimas movilizaciones. ¿Dónde está la estructura de los partidos políticos ahí? En ningún lado, ¿no? O sea, no había partidos políticos en las primaveras árabes, ni en el 15M, ni en nada de esto que estamos hablando. No estuvieron los partidos políticos. Es decir, son estructuras del tejido social, horizontales, con ciudadanos cabreados, ciudadanos y ciudadanas, es decir, cabreados, es decir, que de alguna forma hacen una incursión en lo político, digamos, para cuestionar el sistema, digamos, de representación, las élites políticas, etcétera. Esto hace que el divorcio entre política y ciudadanía sea hoy, digamos, tenga unas proporciones absolutamente insospechadas. No es un tema latinoamericano, es un tema a nivel global. Y entonces me parece que ahí es donde la izquierda, más radical o más transformadora, debería repensarse, ¿no? Entonces, claro, uno no tiene soluciones mágicas, esto es un debate, ¿no? Es decir, para hacerlo con los compañeros y con las compañeras. Pero el tema es que yo digo, ¿nos vale el modelo de partido leninista de la izquierda radical clásica para intervenir con una estructura de cuadros o una cosa de este tipo? Yo creo que no, sinceramente. O sea, creo que no nos vale.
Entonces, me parece que hay que repensarse cosas. Entonces, ahí hay algunos elementos que podríamos tener algunas aproximaciones, ¿no? Este asunto de los kurdos, ¿no? Toda esta teoría de Öcalan, por ejemplo, o incluso los zapatistas al final no dejan de ser una estructura de cuadros que interviene de alguna forma en las comunidades, etcétera. Pues es una estructura de cuadros, indígena, tal, lo que tú quieras, acercado a la realidad de base, etcétera, pero es una estructura de cuadros. Entonces, me parece que ahí tenemos que evolucionar. Yo no tengo la solución, no sé, no tengo la respuesta para lo que planteas, pero sí me parece que es un debate que está ahí y sobre el que tenemos que trabajar, Nicolás. Creo que le das el clavo a una cosa a los que nos interesa la transformación social, o estamos implicados en esto, o entendemos de que esto es nuestra forma de vivir, es decir, de alguna forma tenemos que trabajar ahí. Pero ese es el debate. No nos vale el partido. Hoy nadie quiere saber de partidos. No creo que sea una lógica o sea, la estructura de partidos no es afín a las lógicas del desarrollo digital, la horizontalidad que te permite que se desarrolle a partir del Internet, es decir, de las redes sociales, de la discusión colectiva y horizontal, donde uno puede hablar tal, o sea, la estructura del viejo partido, el comité central, el no sé qué, eso no te funciona ya. El secretariado, el no sé qué, o sea, eso no funciona. Y me parece que desde ahí hay que repensar lo colectivo, la comunidad y el trabajo de intervención de base, ¿no? O sea, yo me acuerdo un buen maestro que tuve yo muchos años atrás cuando era jovencito que me decía, en el Mayo francés, la virtud que tuvimos los jóvenes de las Juventudes Comunistas Revolucionarias, que eran los jóvenes de la LCR, unos troscos de aquella época, es que estábamos perfectamente colocados en espacios estratégicos cuando estalló el alzamiento. Bueno, pues hoy eso no te vale, me parece, ¿no? Es decir, hoy hay que repensar esas estrategias de otra manera y creo que eso es una tarea pendiente, vaya, y no será fácil hacerlo. Ok, muchas gracias. ¿Más cosas? Hola, perdón, tuve Hola. una pequeña emergencia porque a Alicia se le quebró el pie y estaba, o sea, está enyesada pues, y necesitábamos hacer una cosa. Entonces, perdón. Hay, hay, hay otra pregunta que es de José Humberto, creo. Que no sé si la quieres hacer, José. ¿Se escucha bien? Es que está lloviendo demasiado, entonces. Sí. Decio vive en Ecuador, entonces sabe qué es esa lluvia así torrencial del Caribe. No hay problema. Sí, no, mi pregunta va relacionada, digamos, con su valoración personal del movimiento anarquista o socialista libertario, que llama, digamos, que lo que hace es un llamado a la abolición del Estado y el capital en conjunto. Tanto porque tanto porque el Estado se encarga de proteger los intereses de la clase dominante y el capital, y digamos, entonces llama a una especie de movimiento popular, digamos, organizado horizontalmente, como lo fueron las luchas estas de América Latina, antes de que fueran, digamos, tomadas por caudillos o por partidos y se personalizaran o fueran, digamos, manipuladas, por decirlo así. Entonces, su opinión personal al respecto, nada más. Sí, yo creo que hay esto precisamente que estábamos hablando, estos nuevos, digamos, estos episodios que hemos vivido en el siglo XXI, que yo valoro como los más interesantes políticamente, tienen mucho de anarquista, ¿no? Es decir, si uno lo piensa, o sea, no se maneja así en los términos de análisis, ¿no? Pero creo que tiene mucho de lo que era el componente, digamos, de la esencia libertaria, ¿no? Fundacional, digamos, ¿no? La vieja esencia de los movimientos libertarios, ¿no? Y de cuestionamiento de las estructuras y evidentemente de los estados, de los partidos políticos y de todo eso. Creo que tiene mucho de eso. Ahora, quizás, digamos, el mundo libertario se vio transversalizado desde una perspectiva clásica, digamos, por esa lógica individualista del anarquismo, ¿no? Cuando digo eso, no me refiero a que el anarquismo sea individualista, sino que, digamos, la militancia anarquista siempre fue esta de que, bueno, yo en un acto personal coloco la bomba y me cargo el archiduque, ¿no? Entonces, esa lógica me parece que es la que está superada, pero sí me parece que las nuevas lógicas, digamos, de articulación tienen mucho que ver con estas estructuras sin líder. Es decir, ¿quién es el líder de junio del 2013 en Brasil? Dígame un nombre, nadie lo sabe.
¿Quién fue el líder de la primavera árabe en la plaza, no recuerdo el nombre ahora mismo, del Cairo? Nadie lo sabe, ¿no? ¿Quién fue el líder de... ¿Quién es el líder, quién es la mujer líder de las kurdas de Rajova? Nadie lo sabe, ¿no? En todo caso, algunos personajes han tenido cierta referencia, yo que sé, su comandante Marcos, ahora Moisés, ¿no? En Chiapas. Es decir, pero lo habitual es que uno no conozca quién fue el líder de las movilizaciones de noviembre en Colombia, o de estas últimas movilizaciones donde han matado a varios jóvenes a tiro de bala en Bogotá, ¿no? No hay líderes, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas estructuras más horizontales me parece que nos evocan, digamos, algunas lógicas que tienen que ver con, digamos, la historia más libertaria. Creo que hay una reactualización, digamos, de la centralidad libertaria, aunque no se esté manejando, digamos, desde el punto de vista del debate académico desde esta lógica, pero tiene mucho que ver con eso. Por lo tanto, claro que la reivindico. Yo personalmente, de hecho, lo reivindico bastante, ¿no? Es decir, que creo que eso tiene una reactualización, ¿no? Lo ha tenido en diferentes momentos, ¿no? Es decir, ¿qué fue la Comuna de París sino un levantamiento libertario? Aunque no lo recoja así Marx, ¿no? En sus escritos, ¿no? O sea, no ha perdido vigencia el anarquismo, creo yo. Es más, me parece que va a tener cada vez más vigencia en función de que los estados dejan de ser el mecanismo de transformación, digamos, o la herramienta de transformación social. No tengo más preguntas por acá. No sé si alguien quiere. James me dice que quiere. Adelante. Sí, la pregunta sería como ¿qué sigue o qué puede venir? Pues ahora que hasta el mejor promedio del ciclo progresista, que era el proyecto en Bolivia, basado en la estatización del gas, y fracasan, ¿no? Y también fracasa por lo que usted dijo, una institución que nunca se quiso poner en cuestionamiento, que era los militares, digamos. Desde mi perspectiva, de ahí no hubo un golpe de Estado, o sea, como que Evo renunció muy fácil y todo se derrumbó, pero ese no es el punto, o sea, el punto es como, ¿qué podría seguir? Y creo que ya me respondió un poco que el anarquismo vuelve a tomar vigencia más que nunca, digamos, porque ya parece que se le acaba como la gasolina a la mitología del Estado o al Estado social de derecho, al menos, inclusive en Costa Rica. Sí, el tema de Bolivia es bien complejo, pero es porque fíjate que el primer movimiento o sea, los primeros que salen a la calle a cuestionar el supuesto triunfo de Evo en las elecciones, digo, más allá de la acción luego de la OEA y de todas las cosas que pasaron después y de cómo se tomó eso a la derecha, pero los primeros que salen a la calle en Bolivia a cuestionar el triunfo de Evo Morales son jóvenes, tremendamente adolescentes, digamos, que habían crecido y que habían tomado, o sea, quiero decir, que habían crecido durante Evo, no habían conocido otra cosa, vamos, ¿no? O sea, jóvenes de 14, 15, 16, 17 años que tomaron conciencia política, si quieren de alguna forma, o sociopolítica, es decir, durante el moralismo, porque no hubo otro, o el masismo, y no tenían un antecedente anterior al del neoliberalismo. Y esa es la gente que sale a la calle a decir, oiga, no, usted no ganó. No nos haga trampas. Bueno, pasaría lo que pasaría en ese recuento, yo no voy a entrar en eso, ¿no? Es decir, y evidentemente luego lo que hace es que es el sector conservador, más duro y más racista, si me apuras, el que de alguna forma se toma la movilización, y es lo que hemos asistido después, y todo este gobierno de facto y la complicidad de la OEA y todo este tipo de cosas. Pero te digo honestamente, yo conozco bien Bolivia. Hablo con el hijo de Luis Arce, que es el candidato presidencial. Hemos tenido no hace mucho una videoconferencia, me pidió unos apoyos, unos consejos más que apoyos, ¿no? O sea, cómo veía esto y lo otro y tal. O sea, que hablo con ellos y tal. Y te digo honestamente, Bolivia es un caso sin resolver y va a tener una difícil solución. Pues no solamente porque si puede ganar la candidatura de Arce,
están más o menos con 10 puntos en este momento, que es lo que te exige la ley allí. No sé cómo es en el Ecuador, o sea, no sé cómo es en Costa Rica. En Ecuador es igual que en Bolivia. Tienes que ganar con 10 puntos de diferencia sobre el contrario para ganar en primera vuelta, o sea, alcanzar el 40% y ganar con 10 puntos de ventaja para poder ganar en primera vuelta, y si no te vas al balotaje, a la segunda vuelta, ¿no? Allí están ahí 40%. 40% y 10 puntos de ventaja sobre No, el 40% nada más. Solamente en Costa Rica solo 40%. Allí y aquí en el Ecuador es así, 40 más 10% de ventaja. O sea, el segundo se tiene que quedar en 30, ¿no? Si tú alcanzas 40 o 41, ¿no? El más está ahí, está en ese límite, ¿no? Parece que hay, algunos pensamos que hay voto oculto a favor del más de gente que no dice que va a votar al más y podría ganar por más, vaya la broma, ¿no? Es decir, el más el día de las elecciones. Pero bueno, es una hipótesis, ¿sí? Pero bueno, no está claro que consigan tal. Si no gana en primera vuelta, en segunda vuelta las cosas se le complican bastante al más, porque son todos contra el más y el tema ya se complejiza. Pero gane el más o no gane el más, en Bolivia vamos a tener muchos problemas, es decir, porque el tema es que tampoco la población siente una satisfacción con el tema del más. El problema de esto es que en países como Ecuador, como en Bolivia, etcétera, la gente lo que está diciendo es, bueno, evidentemente el neoliberalismo ha sido peor, ¿no? O sea, nos quitó la política de subsidios, nos deterioró todavía más los servicios públicos, porque no es que los arreglase en la época progresista, pero bueno, algo había de inversión, etcétera, que hizo que eso mejorase. Y nos han aplicado las políticas del FMI, que es lo que ustedes están viviendo en este momento, ¿no? Entonces el tema es que, por lo tanto, preferimos aquello. Pero no existe enamoramiento con aquello. Es decir, cuando el ciclo progresista levantó ilusión, lo levantó al inicio de sus procesos. En Ecuador, en el año 2007, el 70% de la población apoyaba a Correa. En Argentina igual, en Bolivia igual, etcétera, ¿no? Eso hoy ya no pasa. Estos gobiernos pueden ganar las elecciones, o sea, estos partidos progresistas pueden volver a ganar las elecciones, pero ya no existe engagement con la gente, ¿no? O sea, ese enamoramiento, esa esperanza de que estos son la solución del problema y nos vamos a convertir en otra cosa, eso ya no existe. Y por lo tanto, el descontento se va a dar a partir del día 1. Y esa realidad existe en Bolivia. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es el desenlace en Bolivia, ¿no? Esperemos que sea lo menos sangriento posible por el bien de los bolivianos y de las bolivianas, pero es una situación bien jodida en la que viven y lo sabe Evo, lo saben los dirigentes del MAS y lo sabe la derecha, evidentemente también. Y tendríamos chance de una pregunta más todavía. Si no, yo me voy a aprovechar. Bueno, no, pero voy a esperar a ver si hay alguien más que quiere hacer una pregunta. Pero no vale que el profe aproveche. Es como el curso que quería tener cuando era estudiante y ahora que no. Hay que tener algo de moderación. No sé. ¿Nadie? Aproveche, profe. No, yo quería hacerte una pregunta. Yo quería preguntarte porque como te contaba antes fuera de del entrar a la clase que aquí hay también hay un curso, una revuelta popular también espontánea, ¿verdad? Y yo quería, porque el libro habla de eso, ¿verdad? Que en medio de este proceso, aunque el gobierno aquí no es un gobierno progresista, es un gobierno de derecha, pero sí ¿cómo se dice? Sí ha utilizado, digamos, la retórica de los derechos humanos y sobre todo como hace como guiños al movimiento de la diversidad sexual y el movimiento de mujeres para capitalizar electoralmente y para diferenciarse con la derecha conservadora evangélica, que se parece mucho a Yáñez, de hecho es como el mismo Ray que también Yáñez. Pero entonces aparece esto que vos hablaste en 2013 en Brasil
y aparece durante la movilización del TIPNIS en Bolivia, ¿verdad? Que hay esta acusación sistemática que viene como de un sector de la academia, de los intelectuales, de la prensa aliada al gobierno, de que esas movilizaciones son todas movilizaciones que son de derecha o son dirigidas por los fundamentalistas, o que tienen alguna agenda oculta, ¿verdad? O que son manejadas por el narcotráfico. Hay como que todas estas, digamos, como todos estos gobiernos progresistas, digamos, han construido su propia narrativa del enemigo interno, ¿verdad? Con las movilizaciones, justamente porque muchos de sus funcionarios vienen de los aparatos del movimiento de masas y pierden esa alianza, ¿verdad? Se digamos, pasan de ser dirigentes populares a ser funcionarios, ¿verdad? Entonces, eso, ¿cómo lo viste vos en el proceso y cómo se resuelve? Y cómo ves esta acusación de que son movilizaciones funcionales a la derecha o que pueden ser utilizados por la derecha, ese tipo de cosas. O sea, no se resuelve, lamentablemente, ¿no, Roberto? O sea, quiero decirte que todos los que hemos cuestionado desde estas posiciones que yo expreso aquí, o posiciones parecidas, es decir, los movimientos progresistas, hemos sido acusados de eso. Unos nos han acusado de ser agentes al servicio de los intereses internacionales. Te puedes imaginar, o sea, como de la CIA, ¿no? Cosa que no es nueva, ¿eh? O sea, que algunos se los bajaban en las purgas soviéticas, ¿no? Por cuestionar el estalinismo, ¿no? Precisamente con esos tipos de argumentos, ¿no? Hacerles el juego a la poesía, en fin, quiero decir, todo tipo de acusaciones. Quizás las más amables sean que éramos unos románticos utópicos que pensábamos que no sé qué, ¿no? Esas podrían ser las más amables, pero no se resuelven y lamentablemente no se resuelven. Es decir, existe una izquierda que yo diría intelectual, hablo de la intelectualidad, ¿no? Que son los que te acusan al poder y la intelectualidad, porque el problema de esto es que, el problema de esto es que en el siglo XX ha habido debates súper interesantes, eso también lo recoge el libro, súper interesantes en el mundo de la izquierda, ¿sí? O sea, si uno hace un análisis, un barrido de los debates, es decir, cuando el Che en América Latina discutía en Cuba, es decir, sobre la esencia del socialismo, y el hombre nuevo y no sé qué, quizás son cosas que ahora se nos han quedado un poco lejanas, pero en ese momento eran debates súper ricos. Es decir, cuando se hablaba de cómo se gestionaban las fábricas, digamos, la producción del azafra en Cuba, es decir, cómo debía ser la gestión de esto, es decir, por donde las fábricas sin patrón, había debates súper interesantes, incluso las fábricas sin patrón, que es un proceso que se da en Argentina cuando la quiebra el 2001, digamos, si los obreros toman las fábricas, hay procesos en Chilaver, en fin, hay varios procesos, ¿no? Hay varias fábricas que se recuperan ahí, etcétera, donde los obreros de las fábricas, es decir, sin salario, tienen que gestionar la fábrica y deciden cosas del tipo de, bueno, pero usted no va a ser el gerente siempre. Entonces, o sea, yo no sé ser gerente, no me preparé para ser gerente, soy un obrero de una cadena de producción de aluminio, por ejemplo, pero verá, va a haber una rotatividad en los cargos de gerencia de esto. Y la gente tuvo que aprender. Es decir, y había procesos, es decir, por los cuales si la fábrica empezaba a tirar un poquito para adelante, había condiciones para generar algún puesto de empleo más, es decir, se vinculaban con los movimientos sociales, es decir, entonces se veía quién era el que podía entrar en base también a una valoración de la actividad militante de esos gentes. Eso pasó en Fasimpat, por ejemplo. Fasimpat es una fábrica emblemática de Neuquén, ¿sí? Y que es una fábrica recuperada, y Fasimpat significa fábrica, fábrica sin patrón, ¿sí? Esto era una fábrica, fíjense ustedes qué historia más bonita, una fábrica de porcelanas, ¿sí? Uno va ahí y alucina, todavía está autogestionada la fábrica hoy en día, ¿eh? Es de los pocos proyectos que salió adelante, algunos hay, ¿no? Chilaver, que es una imprenta, también sigue ahí, en fin, hay algunos. Pero Fasimpat, por ejemplo, es decir, cuando un trabajador entra a la fábrica, es un trabajador que pasa por la evaluación de los movimientos sociales, porque es un trabajador, digamos, es un militante, un activista de los movimientos sociales que se está jugando por la lucha del pro común de su sociedad. Es decir, y entonces el tipo o la tipa, es decir, que el compañero o la compañera, es decir, va a las manis y pelean y está en la movilización y se reúne en la asamblea, no sé qué, y eso es un elemento de valoración para entrar a trabajar en las fábricas y se genera un puesto de empleo.
El mecanismo de gerencia de la fábrica, el cuerpo administrativo, la gerencia, la coordinación de las cosas, etcétera, tal, es rotatorio. Y la toma de decisiones es asamblearia. Y los tipos están exportando porcelana a países como Italia. Quiero decir, Italia es un fabricante de porcelanas, ¿no? O sea, mármol de Carrara, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y estos tipos tienen la capacidad incluso tal, o sea, es posible, digamos, hacer las cosas de otra manera. Esto es lo que no se entendió en el ciclo progresista y son las limitaciones del historicismo socialista. Tampoco se entendió en la Unión Soviética ni en los países del este, de detrás del telón de acero, etcétera. Es decir, es posible tal. Esos debates los hemos tenido en el siglo XX. Este episodio que cuento es de principios de este siglo, pero los hemos tenido en el siglo XX. Los tuvo el Che, los tuvo un montón de gente, ¿no? Y algunas cosas de esas encontramos ustedes en el libro, ¿sí? Entonces, ¿hemos tenido esto en el socialismo del siglo XXI? No, no hemos tenido debates así. Hemos tenido varios intelectuales, muchos de ellos consultores políticos de estos gobiernos que han ganado un montón de plata en Telesur, trabajando para el gobierno de Brasil, para Venezuela, para no sé qué. Es decir, hemos tenido a los Atilios Borones justificando, voy a hablar así, no vais a perdonar que ponga nombre apellido esto, porque que se me entienda, justificando propagandísticamente este tipo de gobiernos sin el más mínimo espíritu crítico. Y eso es una lacra para el pensamiento crítico. Eso no funciona así. Así no evolucionamos. Y hemos tenido estos debates encarnizados con estos tipos de personajes. Que no es Atilio solamente, que no es mal tipo, o sea, sino es con todos ellos, han sido un montón. Es decir, no ha habido aportaciones del pensamiento crítico, es decir, a favor, o sea, de hacer avanzar estos procesos, sino de justificar estos procesos, ¿sí? O sea, se justificó lo del Tignis, ahí hay artículos, es decir, por ejemplo, de Atilio Borón, o sea, que son impresentables, ¿no? Es decir, pero digo, y de muchos de ellos, ¿no? De la Claxo, del entorno de la Claxo. La Claxo bajó su nivel de excelencia académica a partir de que fue controlado por estos sectores. La Claxo era un espacio donde debatíamos mucha gente desde posiciones muy diversas, incluso anarquistas, etcétera, en tiempos anteriores. El ciclo progresista mató la excelencia de la Claxo y se convirtió la Claxo en un referente propagandística de los regímenes progresistas. Es más, hacían las grandes ponencias estelares invitando a, digamos, excelencias intelectuales tales como Cristina Kirchner. Quiero decirte que porque era un espacio de propaganda del régimen, de los regímenes del sistema. Entonces quiero decir con esto de que esto es lo peor que uno puede hacer con esto, porque esto lo que mata es la disidencia, las tendencias, el pensamiento crítico, etc. Y claro, cuando tú tienes una reacción, digamos, crítica con eso, te conviertes en un enemigo, ¿no? Entonces, claro, o sea, la Unión Soviética, cuando desapareció la Unión Soviética, Rusia rehabilitó a Bukharin, ¿no? Rehabilitó a otros pensadores de ese momento, pero nunca rehabilitó a Trotsky, ¿no? Trotsky sigue sin ser rehabilitado en la historia de los rusos, ¿no? Es decir, pues bueno, pues estos nunca nos rehabilitaron a nosotros, ¿sabes? Hasta ahora, ¿no? Quiero decirte, no, hago el paralelismo salvando las diferencias porque evidentemente no nos pasaron por las purgas, afortunadamente. Es decir, pero lo que quiero decir es que no hay capacidad para entender espacios para los otros. Ese mensaje zapatista de un mundo donde caben muchos mundos no se corresponde con el ciclo progresista, amigos. Es decir, en ese mundo del ciclo progresista no caben muchos mundos. En el mundo que nosotros queremos construir sí caben muchos mundos. Entonces me parece que esto es una diferencia capital, porque parte por la mitad, es decir, toda una lógica de pensamiento, de acción y también de cómo entiendes la aportación intelectual, académica, etcétera, en estos procesos, más allá de tu militancia personal en el activismo. No sé, Roberto, sé que no te contesto mucho, pero digamos eso es lo que veo ahí, ¿no, amigo? Súper. Bueno, voy a parar de grabar ahora.